Asambleísta Marco Murillo. Gracias, presidente. Colegas asambleístas, quiero señalar que esta es una ley fundamental para el país. Creo que es necesario, inclusive, ser muy autocrítico con nuestro país, de que muchos usuarios y consumidores no conocemos verdaderamente nuestros derechos. Y esos derechos son aprovechados indiscriminadamente. Por lo tanto, creo que esta ley es fundamental. Por lo tanto, señor presidente, quiero entrar a colación un tema que ahora mismo está ocurriendo. Son alrededor de 34,000 estudiantes que han sido usuarios de la educación superior, donde realmente no están teniendo sus garantías constitucionales del derecho a la educación que el Estado debe garantizar. Y por eso mismo, hoy se está buscando algunas medidas, algunos paliativos, que se habla de un plan de contingencia dirigido desde el Estado. Pero ¿dónde están esos responsables? Quiero yo plantear. ¿Dónde está ese derecho de los consumidores y consumidoras, de los usuarios y usuarias de estos servicios, que no se lo inventaron de la noche a la mañana y que el Estado es responsable? Y no hay que hablar de coyunturas políticas. Creo que el Estado es responsable antes, ahora y después. Y creo que esto debe quedar bien claro. Y en la ley no se especifica, señor presidente, colegas asambleístas, cuáles van a ser esas sanciones y esas retribuciones de quienes no cumplieron adecuadamente con el derecho y las obligaciones constitucionales que deben ofrecer estos servicios. Por supuesto que debe haber responsables, no solamente desde los ámbitos, en este caso, de los dueños de las universidades privadas. ¿Dónde está la responsabilidad de esos funcionarios del Estado también, que son encargados de velar por la calidad educativa en el país? ¿Dónde están? Por lo tanto, esta ley debe quedar muy claro esas sanciones que se determinen para los distintos entes que violen ese derecho del consumidor y de los usuarios de los servicios. Y esto no exenta, señor presidente y colegas asambleístas, a las empresas públicas. Y ahí hay que enfatizar un poco más, porque el artículo 53 determina que las empresas, las instituciones que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidores. Inclusive plantea que el Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de estos servicios públicos. ¿Dónde está la sanción para estas personas que permitieron, por ejemplo, poniendo en el caso de la violación de derechos de estos estudiantes, de estos jóvenes? ¿Dónde está? Por eso esta ley tiene que viabilizar transparencia y claridad, y no sanción solamente a quienes directamente son responsables, sino a quienes permiten que estas violaciones legales y constitucionales puedan perpetrarse. Además, el artículo 55 de nuestra Constitución, señor presidente, señala que las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que promuevan la información, la educación sobre los derechos y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales y administrativas. Eso dice nuestra Constitución. El proyecto de ley todo descarga esta función solamente en el defensor del pueblo. Creo que las organizaciones ciudadanas deben tener un espacio para que realmente hagan lo que la Constitución dice: representar y defender a los usuarios, no solamente descargar en un ente burocrático, en un ente, si bien es cierto, creado constitucionalmente para defender los derechos, pero esto, el artículo 55 lo amplía para los ciudadanos y ciudadanas que quieran hacer este trabajo. Por eso, señor presidente, creemos
que esta ley es de fundamental importancia. Pero también esta ley debe promover, señor presidente, los derechos a la salud, los derechos a la seguridad, los derechos a la protección económica, los derechos a la protección social, los derechos a la protección jurídica, el derecho a la reparación de daños, el derecho a la información, el derecho a la educación en materia de consumo, el derecho a la representación, a la consulta y participación. Yo creo que, señor presidente, esta ley debe enmarcar con mucha claridad esta acción afirmativa, que es el hecho de que todas las instituciones del Estado encargadas de velar por los derechos constitucionales del pueblo ecuatoriano socialicen, capaciten sobre los derechos que tienen los consumidores y consumidoras, sobre los que son usuarios de estos servicios, porque no hay conocimiento y de ese desconocimiento justamente se ha creado el abuso. Por lo tanto, ese es un derecho a la educación en materia de consumo. Eso debe estar bien claro y definido, porque caso contrario será una letra muerta que no logrará concretarse, porque hasta hace un poco tiempo, si bien es cierto está caduca una ley de defensa del consumidor, nunca se ha aplicado en el Ecuador porque no ha habido políticas claras. Por lo tanto, esta ley tiene que definir con mucha claridad. Señor presidente, para finalizar mi intervención, tengo que decir que la ley es positiva en el tema de regulación y de derechos, obligaciones para los usuarios y consumidores, proveedores y empresas de bienes y servicios. Esta ley, señor presidente, no contempla un tema interesante, que es la interculturalidad, y es un principio, y es un derecho fundamental. Los letreros de distintas informaciones de productos, de bienes y servicios tienen que darse también en los lenguajes de los pueblos indígenas. Ese es un derecho fundamental que esta ley no lo contempla, y pido al señor presidente y a la comisión que está encargada de tratar este tema que ese derecho tiene que estar contemplado aquí. El principio de interculturalidad, y dentro de ellas toda la información que tenga que darse en los idiomas de los pueblos indígenas. Reitero, señor presidente, la Defensoría del Pueblo no tiene que ser la única instancia que vele por el control y los derechos dados en esta ley, sino también las organizaciones de defensa de los consumidores, es decir, la ciudadanía. Considero, señor presidente, que debe garantizarse a los consumidores y usuarios el derecho a ser indemnizados para los daños o perjuicios producidos en el consumo de bienes y servicios, salvo que el daño haya sido causado por su culpa exclusiva o por de las personas que deben responder civilmente. Esto creo que es clave, colegas asambleístas, que debe determinarse estas responsabilidades. Muchas gracias, señor presidente. Haré llegar al presidente de la comisión mis observaciones por escrito. Muchas gracias.